Eh, Vamos a continuar estudiando y vamos a estudiar el ejemplo de Ruth, la fe y el ejemplo de una moabita, pues. Una moabita significa que no pertenecía al pueblo de Dios, sino que era parte de los pueblos gentiles o los pueblos que no tenían, pues, cercanía con Dios, pues. Por lo tanto, no tenía estos pueblos, realmente no tenían una comunión con el pueblo de Israel en los tiempos en que el pueblo de Israel andaban bien, pero la historia que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el tiempo de los jueces, y recordemos que en el tiempo de los jueces, pues el pueblo de Israel por muchas épocas fue rebelde y fue contumaz. Entonces, hoy es la lección número 24 y el título es Ruth, la fe y ejemplo de una mujer moabita, serie Grandes Personajes de la Fe, pues que hemos ido avanzando, desarrollando aquellos personajes que de alguna manera u otra este, marcaron un buen ejemplo, una diferencia dentro de la palabra del Señor. Entonces, el propósito es ese, hermanos. Los moabitas y los amonitas no eran parte del pueblo de Dios. Ellos surgieron de los hijos de Lot, que, o sea, los hijos que Lot tuvo con sus hijas, ¿se acuerdan? Cuando ellas lo embriagaron y tuvieron intimidad con él, y ellas salieron embarazadas. Pues de ahí surgieron los moabitas y los amonitas, pues. Y digamos que su origen, pues, viene de Lot, pues. Ruth pertenecía al pueblo moabita, pues. Ahora, ¿qué hacía Noemí y los hijos de Noemí en tierra moabita? Bueno, precisamente hubo un tiempo de gran hambre en el pueblo sí, en el pueblo de Israel, y ellos pues se vieron obligados a salir de allí para tratar de sobrevivir y buscar alimentos. Recordemos pues que en ese tiempo el pueblo de Israel era bastante duro, testarudo, y Dios los castigaba. Eh, por ejemplo, el tiempo de Gedeón, estudiamos cómo los enemigos venían y destruían todos los sembradíos y se comían todo, y resulta que los empobrecían y bueno, ellos finalmente terminaban pasando hambre. Pues entonces, pero en este caso fue una gran hambruna que hubo sobre la tierra de Israel, eh, especialmente Noemí era de Belén, y de ellos decidieron, pues ella y sus hijos, y su esposo también, partir a los campos de Moab, que allí había alimento. Entonces, la historia de Ruth sucede en el tiempo de los jueces. La historia involucra a otra mujer que se llama Noemí. Ruth era moabita y Noemí era israelita procedente de Belén de Judá, pues. Ahora, es interesante porque es uno de los pocos libros, junto con Esther, que tiene nombre de mujer, pues. Y lo que nos muestra es que por alguna razón u otra, la historia de Esther y la historia de Ruth era importantísimo en la narrativa de Dios, en la inspiración de Dios. ¿Ok? Y el libro que vamos a ver hoy, pues tiene el nombre de esta moabita, pues. Y es interesante, ¿no? Porque el pueblo de Israel era muy celoso en cuanto a los que tenían comunión con ellos, y de hecho, pues Dios les había prohibido que se mezclaran con las mujeres o los hijos de estas naciones paganas, pero sin embargo los moabitas y los amonitas, a pesar de que en algún momento tuvieron problemas con Israel, pero también hubo momentos en que tenían cierta paz porque ellos venían también de Abraham, pues, Abraham, de Lot, perdón, un familiar de Abraham, pues. Y esto nos muestra cómo un gentil se convirtió en parte del pueblo de Dios y finalmente, pues, Ruth fue parte del árbol genealógico de Jesús, ¿ok? El Salvador, ese Mesías que está esperando el pueblo de Israel. Pues entonces vemos que en todo lo que fue la rama de genealogía de Jesucristo aparecen dos mujeres que no eran de Israel. Estamos hablando de Rahab, la ramera, y de Ruth, la moabita, pues. ¿Ok?
Esto pues tal vez el propósito es que Dios muestra que si en aquel tiempo que él eligió un pueblo santo, un pueblo especial a quien le dio la ley, se le permitía a algunos gentiles que eran vivían o creyeron en Dios y vivían de acuerdo a esa norma, pues se le permitió ser parte del pueblo de Dios, ¿ok? Dándole entrada a los gentiles en el sentido limitado de personas que por alguna razón u otra, pues se unieron al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, pues esta narración, tanto la de Rahab como de la de Ruth, nos muestra que de alguna manera u otra Dios estaba señalando que si en el pueblo de Israel, que era tan estricto, con tantas normas, con tantos preceptos, inclusive prohibición de mezclarse con gente de otras naciones, se le permitió pues a personas gentiles ser parte de ese pueblo, pues imagínense en el tiempo de la gracia que vendría y se le abriría esa oportunidad a todos los gentiles. Un ejemplo de cómo un gentil pues se convirtió en parte del pueblo de Dios, pues finalmente en parte del árbol genealógico, como dije, de Jesús, el Salvador, el Mesías, esperado por el pueblo de Israel, al igual que la ramera Rahab. El esposo de Noemí pues murió allá en tierra de Moab y sus dos hijos murieron también, pero antes de que murieran los dos hijos tomaron dos mujeres de ahí de los moabitas, pues no eran del pueblo de la nación de Israel, pero por lo que vemos en la historia, pues parecieran que eran buenas mujeres que de alguna manera u otra llegaron a creer, llegaron a tener confianza en Noemí y en sus esposos, y en el caso de Ruth, por medio de ellos, Ruth llegó a conocer del Dios del pueblo de Israel, pues. Entonces, Noemí fue una viuda que al quedar sin hijos y sin esposo estaba desamparada. En aquella época esa era la condición de una viuda que no podía trabajar, ya era anciana y pues esa era una condición. Las viudas generalmente pasaban mucha necesidad, pues. El caso de Ruth también quedó viuda porque su esposo murió y ella tampoco tenía hijos, pues. Sin embargo, era una viuda más joven y Dios había dado instrucciones al pueblo de Israel de que tuviesen consideración y cuidaran de las viudas, de los huérfanos y de todos los menesterosos que pudiesen existir dentro del pueblo de Israel. Entonces, en Ruth 1 del 1 al 5 empieza la historia y dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, pues, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelet y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efreteos de Belén de Judá, pues. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, pues. Y murieron también los dos hijos, pues, de Elimelet y de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, pues. Cuando habla de desamparada, pues era la condición de las viudas que venían a sufrir, realmente a pasar mucha necesidad, pues. Tenía que ser socorrida por otras personas o familiares lejanos, porque quienes socorrían y ayudaban a las viudas en aquel entonces pues tenían que ser personas muy cercanas, pues. Por eso es que Dios estableció normas y reglas para que el pueblo de Israel no desamparara a las viudas, ¿ok? Y esto lo que nos muestra es cómo Dios siempre se ha preocupado por los pobres, por los desamparados dentro de su pueblo, pues. Entonces, en esta circunstancia, Noemí, pues sin esposo y sin hijos, y sin poder ofrecerle, porque una costumbre buscar marido para sus nueras que habían perdido a sus hijos y que se le pudiera levantar prole a los hijos que habían muerto, pues estando en una tierra lejana, no podía hacer eso. Entonces ella lo que hizo fue decidió volver a su tierra y les dijo a sus dos nueras que se volvieran ellas a sus padres y a sus dioses.
Entonces, Noemí decide regresar a su tierra cuando se enteró o escuchó el rumor que Dios había visitado, o sea, se había acordado de su pueblo para darles pan. O sea, recuerden que había una hambruna. Pasado 10 años, ella escuchó la noticia de que ya había pan, o sea, que Dios había provisto alimento al pueblo de Israel. Es posible que la hambruna vino por la desobediencia de Israel o por los enemigos que los sometían. Que en los tiempos de los jueces cada uno hacía lo que le parecía, es lo que nos dice el libro de los jueces, y acostumbraban a abandonar a Dios por épocas. ¿Okay? Entonces, en el tiempo de los jueces se escribió el libro de los jueces y se escribió también el libro de Ruth. ¿Ok? La palabra visitar se utiliza para decir que Dios se acordó de su pueblo. Eso es lo que quiere de visitar. Cuando dice Dios visitó a fulano, Dios visitó a su pueblo, quiere decir que Él se acordó de la tribulación y el sufrimiento de su pueblo y tuvo misericordia de ellos. En este caso les ayudó a que tuvieran nuevamente alimento, pan. Puede ser referencia a sus sembradíos y sus cosechas, que fueron bendecidas por Dios, incluyendo con buena lluvia, porque a veces venían tiempos de sequías por la rebelión del pueblo. Entonces, en Ruth 1, del 6 al 8, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde habían estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, sí. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, o sea, con sus hijos. Ellas quieren despedirlos, pues porque ella no tiene nada que ofrecerles. En el caso de una de las nueras, pues se volvió, pues. Pero en el caso de Ruth, ella decidió seguir con Noemí, pues. Entonces, Ruth fue leal a su suegra. Dice del 15 al 18, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Primero que le dice, esta era una mujer decidida, una mujer que ya había determinado lo que iba a hacer, pues. Quería acompañar a Noemí, pues, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Fíjense la tremenda declaración que hace Ruth, pues. Aquí está una mujer de convicción, una mujer bien parada en sus ideas, y tanto que ella estaba dispuesta a ser parte del pueblo de Noemí y también a tener como su Dios el Dios de Israel. Para ellos, para los moabitas, ellos tenían sus propios dioses, pues. Y ella desde su nacimiento aprendió pues esa práctica. Tal vez cuando se unió con los hijos de Noemí, aprendió y escuchó de Jehová, pues, del Dios de Israel. Pero ellos están acostumbrados a la idolatría, ¿ok? Pero ella hace esta tremenda declaración. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Fíjense que no nombra ni recita el nombre de sus dioses, sino ya aquel en que ella tenía fe, el nombre de Jehová. Así me haga Jehová y aún me añada. Fíjense que este tipo de expresión era una expresión que se usaba mucho en el pueblo de Israel, ¿no? Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. 18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta, tan decidida a ir con ella, no dijo más. O sea, Ruth fue leal a su suegra, hermanos. O sea, vemos esa hermosa relación entre nuera y suegra. Ella no la dejó porque también era una viuda desamparada. Ella acompañó de regreso a su tierra a Noemí, y Ruth le hace una declaración tremenda a Noemí, que nos muestra la determinación que tenía esta mujer por ser parte del pueblo de Israel y con su determinación de seguir a Noemí a donde fuera. Y ella estaba dispuesta a que el Dios de Noemí, el Dios de Israel,
fuera su Dios y que el pueblo de Ruth, de Noemí, fuera su pueblo. Entonces, la gran determinación y acciones o obras de Ruth, lo que nos muestran, hermanos, lo que nos enseña es dan testimonio del gran corazón que poseía esta mujer. Por eso Dios escribió, o el Espíritu Santo escribió este libro, pues se utilizó un hombre inspirado para escribir este libro, pues, porque realmente vemos una mujer determinada, una mujer que decidió seguir a Noemí y formar parte del pueblo de Noemí y tener al Dios de Noemí también como Dios de ella, pues. Y esto lo que nos está hablando es de un gran corazón. Además nos habla de la gran influencia y ejemplo de Noemí hacia Ruth, pues, hacia sus nueras, que es algo extraño hoy en día, porque todo el mundo habla mal de sus suegras, pues. Y muchas veces hay problema entre suegras y nueros o nueras, pues. Entonces, no es común esto que vemos nosotros, pues. Tanto sus maridos como Noemí seguramente les habían hablado del Dios de Israel, de su grandeza y hazaña. Y Ruth estaba dispuesto a seguir a Noemí, la veía como una madre, pues. Esa era una gran determinación. Ella estaba dispuesto a hacer lo que fuera para acompañar a Noemí y no la iba a abandonar, pues. Esto nos va hablando de las cualidades, características que tenía esta gran mujer de Dios. Fíjense que no era del pueblo de Dios, pero llegó a ser parte del pueblo de Dios porque ese tipo de corazón, ese tipo de actitud era lo que Dios quería de su pueblo, que en el tiempo de los jueces llegó a faltar, pero sobremanera, porque el pueblo de Israel era un pueblo testarudo, un pueblo que desechaban a Jehová, a Dios, y que no se sujetaban a sus leyes. Solamente se arrepentían cuando ya tenían cierta cantidad de años siendo sometidos, golpeados y perjudicados por sus enemigos. Entonces sigue diciendo la historia, Ruth 1 del 14 al 18, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Besar significa que se despidió, pues era una manera de despedirse en aquel tiempo, pues con un beso. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Y entonces Ruth le vuelve a repetir lo mismo que nosotros acabamos de leer, pues. Las dos nueras amaban a Noemí, pero finalmente fue Ruth quien la siguió por su gran determinación. Y nos recuerda esa determinación que vemos en la historia de Eliseo de no separarse de Elías, que aparece en Segunda de Reyes capítulo 2. este, Eliseo le dice, espérame acá. Elías le dice, espérame acá. Eliseo dijo, no, de ninguna manera me voy a separar de ti, pues. Y así deberíamos de ser nosotros con Dios, de ninguna manera separarnos con Dios. Que nadie, que nada ni nadie nos haga separarnos de Dios. Nosotros deberíamos tener esas ganas de estar siempre en la comunión con Dios, pues, y esforzarnos por lograrlo, pues. Entonces, la declaración de Ruth dice lo siguiente, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. O sea, le está diciendo, no sigas insistiendo, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, pues. Le dice, donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, que es una de las declaraciones más hermosas de Ruth, pues. Tu Dios será mi Dios, que marca la diferencia de la fe de Ruth. Ruth decidió poner su fe en el Dios de Noemí, pues. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, ella creía en Dios. Y finalmente dice, solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Ruth con todo esto que estaba diciendo, hermanos? Lo que nos está diciendo y está por escrito, Ruth está confesando y confirmando su determinación de seguir a Noemí, pero la más relevante y importante de todo lo que está diciendo es la que tiene que ver con Dios.
Cuando dice tu Dios será mi Dios, expresa el compromiso de seguir, adorar y obedecer a Dios. Esos dioses que ellos tenían en Moab, ella ya los estaba abandonando. Y nos recuerda las palabras de Nabucodonosor, luego de que Dios le restaurara a su reino, o restauró su reino, pues, y le devolvió la razón. En Daniel 4:37, Nabucodonosor dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Un rey tuvo que reconocer la grandeza de Dios. Entonces, ellas empezaron el camino. Los campos de Moab estaban aproximadamente, hermanos, la distancia exacta no se conoce porque es un estimado, era aproximadamente a 40 kilómetros de Belén. Generalmente dos personas fuertes y jóvenes podían caminar, dicen algunos, hasta 30 o 40 kilómetros en un día, pues, poniéndole empeño. Viendo que había una anciana allí, posiblemente le tardó un par de días o puede ser más, pues. ¿Ok? O sea, la distancia que ellos iban a recorrer no era tan grande a lo que hoy para nosotros que nos movemos con transporte eh, am, a motor, pues es corta, pero para ellos era una gran distancia. O sea, ellos podían pasar 1 y 2 días caminando para llegar a un lugar, pues. Entonces, Ruth 1:19 al 22 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. ¿Ok? Y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, ¿por qué se conmovieron? Una mujer que se fue con su esposo y sus dos hijos, regresaba sin esposo, sin los dos hijos, y además con una mujer moabita. Realmente, digamos que el viaje no le resultó en ganancia, sino que más bien fue pérdida para ella, pues, porque perdió a su esposo y a sus dos hijos. Entonces la ciudad se conmovió porque conocía a Noemí y ella le respondía, no me llamáis Noemí o no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fíjense cómo ella señala a Dios que es Dios el causante de lo que le está pasando. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Vuelve otra vez a responsabilizar a Dios. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, pues. Ahora, el nombre Noemí significa placentera. Placentera tiene que ver con agradable, reconfortante, gratificante, ameno, pues. Eso es lo que significaba el nombre de Noemí. Posiblemente cuando estaba con su esposo y sus hijos, era alguien que tenía un ánimo, tenía un temperamento, tenía un espíritu que animaba, fortalecía y apoyaba a las personas, pues. Ahora ella pide a que la llamen Mara. Mara significa amarga, pues. Ella venía con un espíritu amargado, triste y poco grato, porque una persona amargada no le agrada a nadie, pues. Más bien, uno evita a las personas amargadas porque lo terminan amargando a uno, pues. Entonces ella le dice que la llamen Mara porque ahora está amargada por todo lo que ha pasado. Y Ruth, su nombre significa amiga o compañera. Ruth fue amiga, compañera inseparable de Noemí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significan los nombres. Pues fíjense que qué gran significado los nombres, ¿no? Bíblicos. Porque precisamente Ruth hizo honor a su nombre, acompañando y apoyando y, y siguiendo a Noemí, pues. Y Noemí, pues pide que ya no la llamen así como antes, pues, porque ahora su ser, su espíritu, su alma está amargada por todo lo que le ha acontecido.
Entonces, una mujer regresó con un espíritu amargado por causa de lo que le había acontecido y la otra llena de esperanza, porque Ruth venía con esperanza y no quería desamparar a Noemí, pues. Tampoco tenía mucho que buscar. Bueno, si de repente se hubiese vuelto a la casa de sus padres, pues allá la hubiesen recibido y no hubiese tenido ningún tipo de problema, alimento y muchas cosas. Pero ella, pues, ella prefirió arriesgarse con Noemí y confiar también en el Dios de Noemí, pues. ¿Ok? Entonces, Ruth dispuesta a seguir a Dios y ser parte del pueblo de Dios, y Noemí dando testimonio del mal que Dios había hecho contra ella. Qué interesante, ¿no? Vemos un contraste en la actitud de estas dos mujeres. En Noemí vemos el efecto negativo que puede causar el sufrimiento en el siervo de Dios si no tiene una fe fuerte y firme. Por eso es que muchos cristianos, cuando vienen las dificultades, las enfermedades, las tribulaciones, terminan apartándose o fallándole a Dios porque no la resisten, pues. Pero cuando el cristiano tiene una fe fuerte, una fe firme, este, pase lo que pase, no se separa de Dios nunca, pues. Entonces, Ruth era una mujer que no se quedaba de brazos cruzados, pues. Era una mujer, aquí en Venezuela le decimos una mujer echada hacia adelante, pues, que no se quedaba tranquila, pues. Estaba dispuesta a trabajar para alimentarse ella y alimentar también a Noemí. Una característica de los siervos de Dios del pasado, hermano. Dios favorecía a sus siervos, pero los siervos no eran perezosos, no eran descuidados, sino que eran trabajadores y ordenados. Por ejemplo, el caso de José, de Daniel. Entonces, Ruth, capítulo 2, versículo 2 dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, pues. ¿Ok? En el tiempo de la siega, hermanos, era mandato que los espigadores eran los que iban recogiendo, pues, los cosechadores, los segadores, no debían rebuscar espigas después del primer corte. O sea, ellos hacían el primer corte o hacían la primera siega, recogían casi todo, pero siempre quedaba algo en el campo. Ese algo que queda en el campo, la ley prohibía que lo fuesen a recoger, porque eso era dado a los menesterosos, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. ¿Ok? Era una manera como Dios bendecía y ayudaba a los que estaban en una situación difícil, pues. Levíticos capítulo 19, del 9 al 10 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Entonces dice, ¿por qué razón? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, es como firma y sello, pues. Eh, Doy la orden y ejecútese así, pues. Entonces, era una ley de Dios para favorecer a los pobres, a los necesitados. Incluía también a las viudas, pues. En Deuteronomio lo dice de esta manera, 24 del 19 al 22. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimmies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero y para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. O sea, le recuerda la condición en que ellos estaban, pues, de esclavitud en Egipto, pues. Entonces, Ruth, cuando dice que va a ir, le pide a Noemí que le permita eso, es precisamente eso, pues. Siempre habían manojos y cosas que dejaban extras para alimentar a los pobres. Y Ruth y Noemí estaban sumamente pobres. Estaban acabando de llegar, no tenían recursos y estaban en una condición deplorable. ¿Ok? Entonces nos dice Ruth 2:3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. O sea, los segadores estaban recogiendo
y ella iba y lo que iba quedando, ella lo iba segando también, pues, ayudando. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Emilet. Emilet fue el esposo de Noemí, pues. Entonces, ¿qué vemos aquí con Ruth? Una mujer con un corazón como Ruth recibiría la providencia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, Dios no voltea su rostro, hermano. Dios no desampara a una persona que tiene un corazón como el de esta mujer. Un corazón lleno de muchas cualidades que ya la vamos a describir. Entonces, ella recibiría la providencia de Dios para obtener alimento y también, como vamos a ver, para obtener marido. Lo que nos dice el relato es que vos tuvo misericordia de ella y de Noemí, porque vos también era un buen hombre, pues. Pero Ruth tenía algo especial que hacía que hallara la gracia de las personas, que hallara el favor de las personas. Ruth 2 del 4 al 9 dice, y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. O sea, una mujer trabajadora, echada para adelante, que le ponía empeño a lo que estaba haciendo. El 8 dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Le dice, mira, no sigas saltando por ahí buscando dónde espigar, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. O sea, le está dando autorización para que recoja lo que necesita para alimento allí, pues. Y cuando tenga sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. Entonces vemos acá cómo empieza Dios a trabajar en esta gran mujer y vemos el favor de Boaz hacia Ruth, que ya empieza a favorecerla. Entonces, Ruth lo que nos muestra es que era una mujer humilde, hermanos, muy necesario en las siervas de Dios y también en los varones, agradecida, pero además su buen testimonio dentro del pueblo de Belén, hermanos, tenía un excelente testimonio y había demostrado su amor por Noemí. Entonces su testimonio, su reputación, su buena reputación se había extendido por todo el pueblo. ¿Ok? Y esta reputación que ella tenía le favorecía delante de ellos. Era conocida como una mujer virtuosa, capaz. Imagínense, imagínense un pueblo, no sabemos cuántas personas tenían, pero que alguien diga, mira, fulana de tal es una mujer virtuosa. ¿Y eso por qué se lo ganó ella? Porque era una mujer hacendosa, trabajadora, humilde, agradecida y dispuesta a echar para adelante o hacer lo necesario para alimentarse. No abandonó a su suegra, sino que más bien la acompañó, pues. Entonces Ruth muestra una personalidad, un comportamiento apacible en la forma como habla, humilde, respetuosa cuando se dirigió a vos. Un buen ejemplo para las cristianas. Un comportamiento, como dice Pedro, casto y respetuoso era el que ella tenía. Se estaba ganando el favor del que aún no era su marido, pero que llegaría a serlo. ¿De qué manera? Por su comportamiento. Nos recuerda el consejo de Pedro a las cristianas. En primera de Pedro 3 del 1 al 2, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí vemos una mujer que todavía no tenía marido, pero se estaba ganando a su futuro marido por su conducta. Dos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Entonces, vemos ese comportamiento en esta lectura, Ruth 2, del 10 al 13. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Fíjense cómo ella se humilló delante de vos. Dice, y le pregunta, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Humildad, hermanos, humildad. Y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El 12 dice, Jehová recompense tu obra. Eso es una bendición que está pronunciando vos hacia Ruth. Y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. O sea, Dios le iba a bendecir por eso. Y lo hizo efectivamente. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces vemos una mujer humilde, vemos una mujer apacible, una mujer respetuosa, una mujer de una conducta casta. Por eso la reconocían como una mujer virtuosa dentro del pueblo de Israel. Estamos hablando de una extranjera, hermano, no era cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos muestra es ese respeto, esa manera como las mujeres se comportaban antes, pues. Y también los hombres, cuando eran hombres y mujeres de fe, pues, castos, respetuosos ellas, respetuosas de sus maridos, humildes. Entonces, una mujer gentil, valiente, de un temperamento agradable, apacible, con buen testimonio en medio del pueblo. Y Dios la favoreció con vos y ella también contribuyó a que fuese fácil ser favorecida, porque cuando uno es de espíritu amargado, hermano, cuando uno es de espíritu conflictivo, generalmente no consigue la disposición de las personas, ni siquiera de relacionarse con uno. Entonces, cuando la sierva de Dios, o sea, una cristiana, es de temperamento amargado, desagradable, es difícil que pueda ser agradable a los otros. ¿Ok? Y también puede ser lo mismo para un cristiano. Entonces nos sigue diciendo el relato, Ruth 2 del 14 al 16, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ya vemos cómo vos está empezando cada vez más a favorecer a Ruth, pero Ruth permitía, ayudaba, su carácter, su manera de ser, hacía que eso fuera posible también. Entonces, y también la gracia y el favor de Dios que estuvo sobre ella, porque era una mujer de fe, era una mujer ejemplar en su comportamiento. Ella misma contribuyó a que Dios la bendijera de alguna manera a otro. Algunas veces, yo sacando el estudio, analizando, yo escribo, digo, bueno, algunas veces, algunos de nosotros, algunos cristianos, nos quejamos de que no nos va bien, que los hermanos no están pendientes de nosotros, que los hermanos no me llaman, pero debemos preguntarnos cómo tratamos nosotros a nuestros hermanos. ¿Tenemos consideración con ellos? ¿Somos hospitalarios? ¿Somos amables con nuestros hermanos? ¿Le damos a nuestros hermanos lo que queremos recibir? Pues Ruth estaba recibiendo de su buena conducta y su buena disposición. Dios estaba favoreciendo. Entonces la escritura nos muestra que Ruth tenía un hermoso temperamento que le permitía ser bien recibida por otros. Y es el tipo de personas que son fáciles de querer y estimar, porque es una realidad. Hay personas que son fáciles de querer, de relacionarse y otras que es muy complicado relacionarse. Y Noemí pues quería el bien de Ruth.
a pesar de su amargura. Entonces, el mismo voz revela que Ruth era considerada una mujer virtuosa en el pueblo de Belén. Y eso es un gran testimonio. Imagínense dentro del pueblo de Israel, que consideraban muchas veces a a los extranjeros como, por el tiempo de Jesús, como que no eran dignos de estar con ellos. Entonces vemos que dentro del pueblo de Israel, ellos tenían un gran concepto de Ruth. Ruth 3 del 7 al 11 dice, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, esto fue un consejo que le dio Noemí, y le descubrió los pies y se acostó, ¿verdad? Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. O sea, le está diciendo que la redima. O sea, que el, el, el hijo de Noemí era una costumbre que un familiar tomaba su hacienda, tomaba a su mujer y se llegaba a la mujer y le daba descendencia y de una manera u otra el nombre de aquel que había muerto sin hijos, pues era redimido. Entonces ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué concepto tienen las personas de nosotros, hermanos? Hermanos, hermanas, debemos cuidar nuestra reputación delante de los hombres, de los hermanos también, y en todos los ámbitos de nuestra vida, mayormente delante de Dios, quien nos ayudará como ayudó a esta mujer. Vos también se preocupó por la reputación de Ruth y le aconsejó cuando ella durmió a sus pies, pues, que se levantara antes de que viniera la luz, porque no fueran a pensar que había algo raro entre ellos y ella fuera, su reputación fuera difamada, pues, ¿ok? Entonces, la fidelidad, pues, de Ruth, pues, se vio recompensada. Ruth 3 del 13 a 14 dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. O sea, había otro familiar quien tenía la oportunidad. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Entonces, Ruth fue recompensada, hermanos, por su fe, por su buen ejemplo, por su amor, por su conducta virtuosa. Ruth 4 del 13 al 17 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, pues ya después que hicieron todo el proceso. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. O sea, le traería la alegría a Noemí un abuelo, un nieto, perdón. ¿Ok? Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El 16 dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, o sea, su maestra, su cuidadora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, hermano. Entonces vemos cómo Dios recompensó a esta gran mujer de fe, pues. Y nosotros vamos a ser recompensados en la vida eterna, hermanos. En el día postrero vamos a ver la gran recompensa que Dios tiene para nosotros. Y también Dios nos ayuda en esta vida a enfrentar las dificultades y salir adelante, porque Ruth y Noemí la pasaron difícil. Entonces, para concluir, la palabra nos habla de mujeres que no pertenecieron al pueblo de Dios, por ejemplo, Rahab y Ruth, pero su fe les hizo ser parte de él.
y a través de su descendencia vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Estas son Rahab la ramera y Ruth la moabita. Nos muestra la misericordia de Dios para todos. No importa su procedencia ni la vida que ha vivido en el pasado. Dios ve un corazón bueno que quiere agradarle y que vive por fe, pues. Dios siempre le ha dado oportunidades a todos los hombres. Ellos son los que no han querido acercarse a Él, pero quienes le buscan alcanzan siempre misericordia, tanto en la antigüedad como ahora en el tiempo de la gracia. De Ruth aprendemos sobre la fe, sobre el beneficio de una actitud y temperamento tranquilo, gentil, humilde, pacífico y dispuesto a hacer el bien por los otros. A pesar de que pertenecía a pueblos paganos, se convirtió a Dios y Dios le bendijo. Eso, hermanos, espero que les pueda servir esta lección para animarnos y entender, pues, y seguir un buen ejemplo como el de esta mujer que realmente fue ejemplar, y también, pues, para nuestras hermanitas es un buen ejemplo a seguir. Pues que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, hermano Jaime.